Hola, hola, bienvenidas mamis y mamacitas. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Me robaron mis mamis y mamacitas, entonces ¡Oh, no supe tienes qué decir. razón! No importa, no importa, es parte del show. Perdón, perdón, Me perdón, quedé así como que, ¿qué improviso? ¿Qué improviso? estaba emocionada, lo siento. Estoy emocionada porque No tenemos pasa una nada. invitada muy, muy especial el día de hoy porque Gina Tena es una chica que hace una actividad súper padre y es contar cuentos. Bienvenida Gina, un aplauso. ¡Yeah! Hola Diana, qué gusto volver a verte. Hola Maru, qué gusto estar aquí. Vengo como mami y mamacita. Ah, perfecto. Bueno, Y pues, ¿qué bueno, les sí. parece si para empezar vamos a leer todas las credenciales de Gina? De verdad que yo vi el currículum y yo, dejen ver cómo lo medio resumo, porque esto es mucho. Sí, así que ahí voy. Si me atoran algo, no me culpen. Ok, entonces empezamos. Es narradora oral artística para tejedoras de imágenes. Es facilitadora de educación experiencial. ¿Está bien dicho? ¿Lo dije Sí, bien? sí, sí. Asistente de profesor de análisis y modelaje del paisaje. Asistente de profesor de sistemas de información geográfica. Coordinador de programas de liderazgo. Guía de turismo de aventura. Ay, qué padre eso. Curso de locución profesional, trae curso de narración oral artística, así que realmente los cuentos contados muy bonitos. Certificación en coaching ontológico, certificación como instructora de cañonismo, certificación como primer respondente en localidades remotas, curso internacional para guías de cañón, maestra de ciencias con especialidad en ecología de zonas áridas, grado en biología con especialidad en biotecnología. ¡Wow! No, y lo que nos faltó, porque ¡Wow! no, lo que nos No, faltó. bueno, pero ese es el quehacer, Maru. Yo sigo pensando que las personas somos personas y antes de todos esos cursos o títulos o lo que sea, yo me autodefino como persona, justamente como mamá, como mujer. Creo que todos somos personas. Yo pienso que yo soy polvo de estrellas, soy nómada, obviamente mi currículum lo dice, y soy una exploradora. Yo pienso que en nuestro mundo está un gran descubrimiento, está un gran quehacer y yo he tenido la fortuna de que me he paseado por casi todo lo que he querido hacer. Me falta nada más ser astronauta. Pero, pero bueno, he tenido esa suerte, pero aún así creo que todos somos más que todo personas. Oye, pregunta, ¿cuántos niños tienes? Uno, uno y ¿De el qué mío en el edad? alma. ¿De qué edad? 5 años. Perfecto. Sí, estamos casi conectadas. Bien, Empáticamente. saluda. Ah, mira, A ahí está. saludar, Ya viene a ¡eh! saludar para Ah, decir buenas hola, noches. hola, ¡Hola! buenas Ay, mi noches. vida hermosa. Qué Hermoso. bien te ves con esas ¿Cómo te estrellitas, llamas? Dinos. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? me llamo Jalil. Ah, Hola, muy bien. Jalil, ¿cómo estás? Bien. Y qué bien te ves con esas estrellitas ahí atrás. Ay, muchas Ah. gracias, mira. Uh, Con tus qué florecitas. hermoso. Adiós. Adiós, bye Ay, bye. ay, qué bonito. Ay, te lo Hermoso. cuero, tan lindo. Oye, Gina, y bueno, cuéntanos, a ver, cuando yo te vi por primera vez, la verdad es que me sorprendiste verte ahí en ese escenario contando un cuento. Yo no me imaginaba que aún existieran de esa manera. ¿Cómo nace este amor por, digo, todo este currículum que ya nos dieron, o sea, cómo nace el decir, quiero dedicarme a contar cuentos, o de dónde viene? Fíjate, Diana, que justo hace rato estaba pensando en esa similitud, o sea, en la pregunta que me ibas a hacer, que era esta, y el momento en que nos conocimos. Yo recuerdo justo a mi niño interior, que yo siempre fui cuentacuentos. Cuando yo era muy, muy niña, mi maestra de primero de primaria me pedía que le contara cuentos porque yo ya sabía leer y escribir para ese entonces. Entonces, me pedía que los niños los entretuviera con algo, y entonces yo me puse a contar cuentos. Y inventaba historias, la verdad es que no me acuerdo qué inventaba. Después, igual en la escuela, había unas escaleras grandes y a lo lejos se podía ver la vía del tren, y ahí yo inventaba un montón de historias. Pero fui creciendo y fui, como se darán cuenta, tomando muchos caminos, explorando muchísimas cosas. Y en ese curso en el que coincidimos, Diana,
la instructora cuando nos pidió que contáramos algo, yo dije, ¿y qué voy a contar en 2 minutos así que realmente sea diferente? Para ese entonces yo ya estaba muy entretenida inventando unos cuentos que contaba con mi niño y entonces se me ocurrió pues contar una parte de ese cuento. Jamás me imaginé que me fueran a decir que les gustó mucho, era solamente contar un cuento. Y ese fue un muy, muy gran detonador. De hecho, de lo que estoy pensando en esta contingencia que estamos viviendo, es que justo fue como el círculo para llegar a volver a hacer cuentacuentos. Fue un detonador porque la instructora de ese curso, que era un curso de la DC3, algo así, ¿Qué? me preguntó que si yo era cuentacuentos. Y yo, pues no, o sea, igual que tú, ni siquiera sabía que había personas que contaban cuentos todavía. Y yo le dije, no, pues no, no tengo idea y así, lo que sea. Y entonces, esa semana, platicando con otra amiga que nada que ver, con María Teresa, comentaba, yo le platiqué eso, oye, fíjate que en el curso y yo conté un cuento y me gustó un montón y, ay, estaría bien padre. Y me dice, Georgina, ¿tú quieres ser cuentacuentos? Y yo, sí, o sea, claro, toda mi vida he querido hacer eso, me encantaría. Me dice, ay, no inventes, yo soy cuentacuentos. Y así como, ¿qué? Y entonces ella fue la que me dio los datos, me dice, mira, en la librería del Fondo de Cultura Económica, ahí esto, y no sé qué, bla, 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 bla. Pues total, ese día al día siguiente tenía yo cita con un cliente y me quedaba como de paso, entonces fui, regreso y llego ahí y justo abro la puerta y entonces está el cartel así gigante. Cuentos, empieza este sábado y yo, ¡oh! No lo podía creer. Y entonces ahí conocí yo a la maestra Rosa Marta Sánchez, que es la directora de Tejedoras de Imágenes y la que me formó como cuentacuentos. Y ahí, digamos que reempezó todo, porque a mí me gusta pensar como que fue un círculo. Tal vez parecería que di como que un rodeo gigante, 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 pero creo que también justamente ese rodeo me permite traer un bagaje mucho más interesante para contar historias, para contar cuentos y para reconectarme con esa niña que se sentaba en los escalones de un colegio a ver el tren a lo lejos y a inventar historias cuando el humo salía y el tren sonaba, porque en aquel entonces sonaba y eran de vapor, pero no le digan a nadie. Y bueno, eso me ha encantado. Entonces, este año cumplo un año, apenas un año. Apenas cumplo un año como contadora de cuentos, como narradora oral artística, pero la verdad es que ha sido uno de los años más fantásticos de mi vida y definitivamente es el camino a donde tenía que llegar. Oye, Gina, una pregunta para que quede un poco más claro con todos. ¿Qué es tejedora de imágenes? Tejedoras de Imágenes es uno de los 2 principales grupos de narración oral artística que hay aquí en Monterrey. Entonces, es un grupo que fue fundado por la maestra Rosa Marta Sánchez. Ella tiene ya más de 30 años en el camino de la narración oral. Ha formado a muchísimos narradores, a tejedoras, ella le llama, seamos hombres o mujeres, todos somos tejedoras. Y entonces es un grupo de narración oral que pues prácticamente nos dedicamos a eso, a contar cuentos, a llevar la tradición oral y la palabra a donde sea recibida. ¿Es únicamente para niños o es para todas las edades? No, fíjate que estamos confundidos. Normalmente pensamos que los cuentos son para niños. Bueno, lo que sí es claro es que un cuento para niños también es bueno para los adultos. Siempre sacamos un aprendizaje de ahí. Pero no, de hecho tenemos funciones eróticas. Próximamente les avisaremos. Pero tenemos funciones eróticas. Antes, híjole, se me olvidó el primer café. ¿Dónde era? Dios mío. Bueno, pero estábamos haciéndolos en Epicentro y pues ahora estamos buscando un espacio nuevo y diferente. Ya estamos planeando eso, ya se está cocinando para llevar los cuentos eróticos. Y no nada más los cuentos eróticos son cuentos para adultos. También hay muchos más. Por ejemplo, este miércoles voy a tener una clase, sesión en una universidad y entonces ahí estaremos también contando cuentos breves para gente grande. A veces nos equivocamos y pensamos que se trata solamente de fantasía, que se trata solamente de entretener y de pasar el rato, pero la verdad es que los cuentos y la tradición oral traen consigo
un gran aprendizaje. Traen, pues justo eso, los tesoros de la gente que lleva la palabra, los tesoros de la gran sabiduría de, pues, de antaño, ¿no? Desde el principio de, ni siquiera de la palabra, desde el principio de las imágenes en las paredes, cuando ni siquiera podíamos hablar, desde ahí ya se contaban cuentos. ¿Cómo es su manera de presentarse? O sea, de qué forma, porque te digo, la realidad es que yo no sabía que existía como esta profesión o esta forma de ir a algún lugar y escuchar que alguien te contara un cuento. ¿Ustedes cómo lo hacen? ¿Cuál es su foro? Digo, ahorita en pandemia me imagino que es digital, pero en una normalidad a la que estábamos acostumbrados. ¿Cómo es? Bueno, antes de marzo nos presentábamos cada sábado en el Fondo de Cultura Económica y en la Biblioteca Central del Estado, la que está ahí en la Macroplaza. Entonces, por la mañana en el Fondo de Cultura y por la tarde en la Biblioteca Central. También, bueno, las funciones eróticas que te comentaba justo ahora. Y además de eso, en escuelas, en universidades, bueno, en centros educativos en general y a veces en festivales, por ejemplo, Tejedoras de Imágenes tiene un festival internacional de narración oral en el que vienen narradores de muchas partes del mundo. Este último, bueno, eso se hace en cada marzo. Este último tuvimos gente que vino de Colombia, de Venezuela, obviamente de México, de Argentina, de Cuba. Entonces, tenemos visitantes de varios lugares. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, hay diferentes formas de narrar, ya dependiendo de la historia de cada narrador, te va a narrar de una forma diferente. Hay narradores que gustan de usar elementos para contarte una historia, para con esos elementos poder hacer como la ambientación. Hay narradores que también utilizan mucho más producción, es decir, elementos completos, escenografía, luces, y todo eso sigue siendo parte de la narración, pero está como alimentada, por ejemplo, por el teatro o por otras disciplinas. La tradición que la maestra Rosa Marta nos enseña es la tradición puramente oral, es decir, la narración en la cual solamente la voz, los gestos y mi cuerpo son los que llevan la imagen a las personas que nos están escuchando. Entonces, bueno, de ahí el nombre del grupo, Tejedoras de Imágenes. Formamos imágenes para poderles dar a los escuchas a que puedan construir esa imagen, ese cuento con nosotros. Una pregunta. Las historias que ustedes cuentan ¿se toma un libro y se lee tal cual? ¿O hay algún tipo de adaptación en los libros? Y si, bueno, ya estoy viendo el sí, pero y si lo hay, ¿quién se encarga de esa adaptación? Porque me imagino que este también es un proceso literario muy importante. Sí, sí, definitivamente. Construir un cuento, a veces tomas un microcuento y tienes que leerlo como 5 veces para poder saber de qué se trata y si te gusta realmente es transformarlo para podérselo decir al escucha y que también lo entienda. ¿Quién lo hace? Nosotros mismos. Parte del trabajo del narrador oral es convertir el cuento a que yo te lo pueda platicar, que te lo pueda dar con palabras. Entonces, es diferente a escribir, no somos escritores. No, pero al contrario, es como condensar toda esa información y volverla una imagen oral, por decirlo así. Sí, exactamente. Es parte del trabajo. Entonces, tú me preguntabas si lo tomábamos de libros. Sí, se toman de cuentos. Generalmente buscamos cuentos cortos. Se adaptan. Ajá. Generalmente buscamos cuentos cortos. Idealmente, un solo cuento no debería durar más de 8 minutos. Mi cuento más largo hasta ahorita dura 10 y es muy largo. Estoy trabajando en un reto, pero ese es un reto que traigo de hace muchos años y hasta ahorita lleva 20 minutos, pero se lo conté a mi niño y estaba muy entretenido, entonces creo que tiene futuro. Pero ese ya es así como... muy largo. Muy al extremo, sí, sí, sí. Cada cuento debe durar en promedio 6 minutos, eso es lo ideal para mantener la atención de las personas. Claro. Pero regresando a tu pregunta, sí, lo tomamos de cuentos, lo tomamos de libros, lo tomamos de historias, pero también justo de la tradición oral. Es decir, recuperamos la palabra, ya sea, por ejemplo, de leyendas o de cuentos que se transmiten de generación en generación, de fábulas, de metáforas, de historias de los pueblos, de los cuentos de los abuelos. Todo eso es tradición oral y es la semilla, es la base de la narración oral. Y cada una de esas
historias que vamos recibiendo y recopilando, pues la primera regla es que a nosotros nos encante. Por eso cada narrador cuenta cuentos diferentes, porque aunque yo considere que, por ejemplo, La Sirenita de Hans Christian Andersen es un cuento exquisito y muy bien escrito y con un aprendizaje profundo, si no me encanta a mí, yo no lo voy a narrar. Pero hay muchos narradores que sí lo hacen. Entonces, ese es como lo primero que tenemos que tomar. Y después, ahora sí viene lo que tú me preguntabas, Maru, el cómo lo convierto a una historia. Entonces, hacemos justo eso. Podemos hacer una adaptación que es básicamente tomar la historia tal y como es, procurando conservar el sello del artista y convertirla a esto oral. Pero también podemos hacer una versión libre. ¿Qué significa una versión libre? Cuando yo encuentro un cuento o un fragmento de un cuento que me fascina ese pedazo, y entonces quito todo lo demás, me quedo con una parte de algo que me gustó y yo construyo una historia alrededor de eso. Esa es una versión libre que yo puedo ahora sí que inventar a mi antojo, pero señalando que la idea surgió de tal y cual cuento, de tal y cual artista. Okay. Oye, ¿y como cuánto tiempo te tardas en hacer una adaptación? Haz de cuenta que te dijiste, ¡ay, este libro, este cuento me encantó! Y Ahora lo voy a adaptar. ¿Cuánto tiempo es? depende. La respuesta siempre va a ser depende. El cuento más rápido que yo he podido adaptar, lo adapté en un día. De hecho, menos. O sea, en 6 horas estaba lista mi adaptación. Lo escucho varias veces, entonces voy puliendo palabras, pero en un día, o sea, en 24 horas ya estaba lista para contarse, ya estaba saliendo en los medios. Pero he tenido cuentos, por ejemplo, ese de 10 minutos que les contaba. Híjole, ese cuento me tomó, ¿qué te diré? Fácil 10 o 15 días. Y en Porque era un cuento mucho aprendértelo, más... es que ahí vienen los secretos. Esos son los secretos de los magos. ¿lo vas a contar Fíjate qué que, onda? bueno, lo que pasa es que depende de la audiencia de esto. Si quieren hacemos un foro distinto, porque ese cuento es uno de los eróticos. Entonces sí, habría que contarlo con partes censuradas y con ahí fragmentos, Bueno, con recato. la noche Pero de para las mamacitas vamos a hacer un cuento erótico aquí. Vale, Oye, sí. pero para aprendértelo, o sea, ¿como cuánto tiempo El es? secreto es no aprendértelo. Entonces, lo que hacemos nosotros es que realmente no nos aprendemos el cuento. Si yo me aprendo el cuento textualmente, voy a batallar mucho para que cada vez salga exactamente el mismo cuento. Va a ser súper difícil recordar que era morado, era azul, era violeta, que dije la vez pasada. Y lo que hacemos realmente es que guardamos justo imágenes. Habemos quienes preferimos guardarlo en audio. Yo, por ejemplo, escribo mis cuentos, me los cuento, y entonces de vez en cuando vuelvo a escucharme mi cuento para acordarme de qué se trataba, cómo iban las imágenes y todo. Pero por lo general guardamos justo eso, la imagen del cuento como en escenas. Y entonces yo sé cómo comienza y yo sé cómo termina, eso sí lo tengo siempre bien estructurado, pero lo demás es un conjunto de imágenes que puedo ir hilando o me puedo regresar a contar una parte y luego avanzar. Entonces eso permite que cada cuento sea diferente cada vez y que realmente sea auténtico, porque es muy importante que el cuento no sea repetido, que sea como de machete, sino que sea auténtico y que lo pueda contar con un mismo público, pero si yo estoy viendo que, ya saben lo que sigue, entonces puedo introducir una frase nueva, una sorpresa, puedo cambiar las palabras. Por ejemplo, con mi niño, a veces cambio palabras o cambio contenidos y él viene y me corrige, no mamá, habías dicho que era de tal color, sí Jalil, pero recuerda que eso cambia por esto, y entonces él, bueno, sí tienes razón, ya, es cierto, sí. Y entonces eso te permite como esa flexibilidad y bueno, eso me lleva a otra cosa que justo ahora con la virtualidad se hace mucho más difícil, porque cuando yo cuento un cuento, si las estoy viendo, yo puedo saber, ya se me durmieron, mejor cambio el tono de voz o meto una sorpresa o algo. Pero cuando estoy en un Facebook Live, por ejemplo, no tengo idea. Entonces tengo que estar adivinando más o menos cómo va. Lo que hice la última vez era ver cuánta gente estaba conectada y si estaba subiendo o bajando. Entonces, si estaba bajando, metí algo distinto, y si estaba subiendo, ok, vamos bien. Pero es mucho más complicado, muchísimo.
Apenas No, y que no te dé pena. No, es que apenas iba a hacer esa pregunta. ¿Cuáles son las cualidades o qué virtudes debe tener una persona que dice, yo quiero contar cuentos? Te pregunto esto porque la semana pasada yo según empecé a contarle el cuento de Caperucita a mi hijo y dijiste ahorita 8 minutos. No, él no me duró ni un minuto cuando se bajó y se fue. Dije, no, pues soy pésima contando cuentos. Entonces, ¿cuáles son las cualidades y qué habilidades ocupas? Mira, yo creo que lo más importante es que te gusten los cuentos. Como les dije al principio, si tú agarras un cuento que a ti no te gusta, lo vas a transmitir. Y entonces la persona va a decir, ay, no, eso no me interesa, bye. Otra cosa que yo considero muy importante es el respeto a la persona, el respeto al escucha. A nosotros nos encanta hablar. Todos los narradores vamos a estar hablando todo el tiempo que podamos. Pero la realidad es que si nuestra voz llegara al vacío, no seríamos narradores, seríamos hablantes. Entonces necesitamos respetar a esa persona que está escuchándonos, necesitamos cuidarlo, apapacharlo, ver qué es lo que busca. Entonces creo que la empatía es otra de las cualidades que tiene un buen narrador. Obviamente hay que ejercitar mucho la palabra, la voz, pero eso es algo que podemos aprender. Cualquier persona puede aprender a hablar mejor en público, cualquier persona puede aprender a modular la voz, cualquier persona puede aprender a gesticular de una forma diferente, a usar las manos, a no usar las manos. Luego a mí la maestra me frena, es al revés, como baja esa mano, quédate quieta, enfócate. Entonces, pero todas esas son habilidades que podemos ir aprendiendo. Entonces, yo creo que lo más importante es el que te guste el cuento, el que te guste compartirlo, porque cuando te gusta mucho un cuento, igual que una buena película, igual que un chisme, igual que una buena charla, te quieres quedar ahí, quieres seguir conversándolo. Cuando llegas ahí, cuando encuentras ese cuento, empieza por ese. Oye, y una pregunta, en estos cursos que les dan a los cuentacuentos, ¿te enseñan un poco este método para adaptar un cuento? Sí, es de lo primero que vamos aprendiendo. Primero es justo eso, a reconocerlo, a reconocer nuestras emociones en el cuento y cómo manejar las emociones en el cuento, y también a la adaptación, a tener cuidado en no repetir las palabras demasiado, a ver, literalmente a ver la imagen que estamos construyendo para asegurarnos que esté completa, porque a veces contamos un cuento y la persona no tiene idea ni dónde está, ni qué está pasando, ni quién era la persona a la que le pasó, y es así como, ¿pero de qué me estás hablando? Entonces hay que tener como todas esas pautas para ir haciendo la imagen completa. Oye, y Oye, perdón. No, tú, dale. Tengo una pregunta así muy sencilla. ¿Esta profesión se hace por hobby o se hace como profesión? O sea, De me las refiero dos. de las dos, ok. De las dos, sí, de las dos. Hay narradores, la mayoría de las personas que estamos en el grupo de tejedoras de imágenes lo hacemos por puro gusto. Okay. De hecho, las funciones que se hacen en las bibliotecas son completamente gratuitas y abiertas al público. La única retribución es el aplauso y la sonrisa, pero también hacemos funciones pagadas. Entonces, sí, de las dos. Habemos quienes como yo lo hacemos, digamos, como a la mitad. Justo en esta pandemia estoy pensando que sí me quiero dedicar a eso formalmente y que sí quiero que sea, como dices, mi profesión, mi tarjeta de presentación. Pero igual hay muchísima gente, excelentes narradores, no por eso son malos, son excelentes narradores que lo hacen por el puro gusto y que tienen otras profesiones. Todos tenemos diferentes profesiones. Perfecto. Oye, Gina, yo sé que a lo mejor no venías preparada para esto que te voy a decir, pero ¿nos podrías contar un cuento? Así cortito. Sí, claro que sí, Maru, con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Mira, yo soy fanática de los microcuentos, y entonces los microcuentos son cuentos súper cortitos que te permiten, pues, digamos, decir mucho en muy poco. De hecho, los grandes maestros del microrrelato y microcuento dicen que mientras más corto, mejor. Y entonces hay muchos cuentos que han sido escritos con este formato. Uno de los más famosos que me gusta mucho contar es uno de Augusto Monterroso, que se llama El dinosaurio. Y ese, si me permites,
y a ver si no nos censuran, porque luego está la ley esa curiosa. Te lo voy a decir así, completo, textual, todo el cuento. ¿Lista? Va. Dale, dale. Dale, dale. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Perdón, me encanta hacer esa broma. Ese es un juego, de hecho. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? ¿Qué llegó ahí? Sí, así son los ¿Qué iba a microcuentos. hacer después? Y luego, O sea, Y luego, bueno, sí, pero, pero también hay que hacer el ojo. Eso que yo acabo de decir no es una adaptación del cuento. Ese es un cuento textual, que yo te puedo decir porque son 7 palabras. Entonces no batallo en memorizarlo. Y me encanta decirlo, o sea, contarlo, porque casi todo el mundo se queda así como, ¿en serio? ¿Eso me va a ¿cómo hacer nos así? quedamos nosotros? Sí, así como, ¿de verdad? Ajá. Pero no, va. Si me permites, te cuento un cuento. Claro que sí. ahora sí, por Que no sea favor. de dinosaurios. O bueno, quién sabe. Que no sea de dinosaurios. Bueno, pero a ver, ¿para niños, para grandes, ¿de qué tienes Para ganas? lo que quieras, un ¿De qué chino tienes que te ganas? guste. Esto aquí es libre. El que más te encante. Híjole, el que más me encante. Hay muchos. Hay un autor que justo acabo de contar este cuento el sábado, pero me encanta. Es un autor que se llama Jairo Aníbal Niño. Él fue colombiano, un maestro colombiano. Y él igual hacía microrrelatos. Y él siempre hablaba sobre la imaginación y siempre conectaba mucho con las personas. Y tiene un cuento precioso, precioso. Y habla del amor y habla de la fantasía. Y es un cuento que dice que Nicolás estaba fascinado con Paula. La amaba con locura. La veía todos los días. Y en esa fascinación, un día se robó un vaso donde ella había bebido y se lo llevó a su casa. Y todos los días, al regresar de la escuela, abría el grifo, la llave del agua, y llenaba ese vaso con agua cristalina para ver ahí flotando un beso de Paula. Ay, qué lindo. Qué bárbara, qué manera de contar. Yo lo hubiera contado con los pies. Qué padre, Gina, la verdad que qué padre. Creo que en un mundo hoy en el que vivimos con la tecnología pegados al celular, donde desafortunadamente ya no leemos libros, donde ya no sabemos historias, sabemos chismes, es muy padre que haya ciertos grupos que todavía se preocupen porque a nuestras nuevas generaciones se llenen sus cerebritos de cosas positivas, cosas nuevas, les pongan a trabajar el ratoncito para imaginar, y a los que ya estamos más rucos también nos recuerden que podemos imaginar, que no tiene que ser todo cuadrado a como nos va haciendo el mundo. Entonces, qué padre que haya un grupo que se preocupe por eso, que se preocupe por la humanidad. A mí me parece que estos grupos se preocupan por un mundo mejor de maneras diferentes y me parece genial, de verdad, felicidades, y ojalá que este programa lo vean muchos y se animen, aquel que traiga el de que, híjole, como que a mí me gusta, éntrale, dale, apréndele, es algo nuevo y algo creo que es muy positivo. Así es. Igual, Gina, muchas gracias. Compártenos tus redes sociales, dónde te puede ver la gente. Hemos estado compartiendo en la página cuando te presentas, pero páginas, Facebook, todo lo que tengas. Muchas gracias a las dos. Sí, la verdad, sí, es una muy bonita profesión, un muy bonito trabajo. A todos nos encanta. Y bueno, nos pueden encontrar en Facebook en Tejedoras de Imágenes. Es una telaraña así morada, muy bonita. Ahí estamos, ahí pueden encontrar a todas las narradoras. Se pueden poner en contacto directamente con la maestra Rosa Marta Sánchez o con Mireya Leal Isida, que es nuestra coordinadora. Con cualquiera de ellas dos pueden ahí agendar funciones, porque hacemos funciones virtuales también, o pueden revisar lo de los cursos. Por ahora está un poco pausado porque nos gusta hacerlo virtual, entonces es ahí un poquito complicado,
pero ahí está también. Y bueno, mía personal, por ahora solamente es mi página de Facebook, que es Georgina A.Tena, y ahí pongo mis funciones, ahí pongo avisos, ahí pongo todo lo demás. Y una premisa, pero, bueno, ¿no? ¿Cómo es? Primicia, sí, ¿verdad? Les comento, les platico que muy pronto, muy pronto, en unas 2, 3 semanas, yo creo, vamos a estar iniciando un canal nuevo con una amiga narradora, Jess Versosa, que se llama El Columpio. Entonces estaremos ahí compartiendo cuentos, historias, relatos, datos interesantes, actividades. Va a estar muy padre. Qué padre, muchas ¡Qué felicidades, padre! Gina. Qué padre. De verdad que cuando las cosas se hacen con amor, todo va fluyendo y todo sale y me encanta verte haciendo algo que tal vez lo hiciste por salir de paso, pero mira, el día de hoy te estás dedicando a esto. Me da mucho gusto, Gina. Muchas gracias, Diana. Sí, pues fue una hermosa causalidad. Sí. Diosidencia dirán también. Correcto. Pues muchas gracias, Gina. Otra vez felicidades. Me encantó, me encanta, me fascina cuando la gente se atreve a hacer cosas diferentes. No, muchas gracias a ustedes. Un placer estar. Qué bonita plática, qué bonito diálogo. Gracias a las dos por su sonrisa, por su espacio y por la confianza. Y cuando quieran hacemos una función de puro, ahora sí que de puro cuento. ¿No? Sí, claro que Me sí. late, estaría bien padre eso, ¿eh? Sí, tener una noche de función, vamos haciendo Claro. la infantil y esas eróticas, a ver cómo nos Sí, va. ya ustedes me dicen la temática y ponemos todo en el asador. Perfecto, Gina. Bueno, pues te agradecemos nuevamente y pues ya saben, con esto terminamos, nos despedimos y como dice Maru, Y si les gusta, denle like, suscríbanse, compartan y clic en la campanita. Nos vemos a la siguiente. Bye bye.